Ezequiel 47. ¿Uno? Vamos a leerlo. Hasta el versículo completo, yo creo. No, hasta el lado. Hasta el versículo 12. 27, 1 al 12. Ajá. Yo creo que lo van leyendo así en círculo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entrada en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. 47 al 10. ¿Me toca el 10? Ajá. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas. ¿Todavía? Sí. Se me cerró aquí. Nunca caerán, nunca faltará su fruto a su tiempo. Madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Es que se me cerró. Límites y repartición de la tierra. Así ha dicho Jehová el Señor. Estos son, ¿hasta ahí? Sí, creo que hasta ahí llegan las aguas. Hasta el 12, sí. Hasta el 12. Okay. Bueno, dice, me hizo volver a la entrada de la casa. Y vamos a Zacarías 14:8. Para entender qué casa, de qué nos está hablando, porque dicen, ¿de qué casa? Se mezcla con ese versículo.
Creo que es 14. 14:8. Qué valiente lo lee. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Hasta allí. Y bueno, se empieza a esclarecer un poco el versículo bíblico o los versículos que estamos leyendo. Esta porción bíblica nos está hablando en varios tiempos, no es en un solo tiempo, y son lecturas que nos hablan pasado, presente y futuro. Entonces, aquí primeramente la casa de la que nos dice que está saliendo esta agua, lo acabamos de leer, es Jerusalén, es la iglesia. Nos está hablando del templo, de algo que representa el lugar santo de Dios, de donde está profetizando que salen aguas. Pero esto tiene un modo espiritual y un modo profético a futuro. Cuando nos habla primero de que salen de una casa, pues nos está hablando del lugar donde se adora el nombre de Dios, donde nosotros encontramos esa presencia, y aquí en específico nos está hablando pues de Jerusalén. Y nos habla de unas aguas que salen hacia varias direcciones. No salen solo hacia una dirección, sale hacia el oriente y hacia el occidente, que son dos direcciones opuestas. Entonces, busqué un mapita. A mi tío Benjamín le encantaba geografía bíblica. Y entonces se ven muy difíciles los mapas de interpretar, pero la parte verde nos habla del occidente, creo, y la amarilla del oriente. Sí, la marea remanente. Pero está Roma, mira. Dale. ¿Tienes tus datos? No tienes. No tengo datos. Es que no le cargué. Todo lo verde dice. Por la Biblia. Porque le salen los anuncios. Si recordemos que el oriente siempre va a ser Asia, toda esa zona, pues, más fácilmente donde encontramos a los orientales, así los vamos a ubicar, ¿no? Y el occidente, Europa, España, África. Entonces nos está hablando de dos direcciones opuestas, si se dan cuenta. Porque nos está hablando, si se interpreta este pasaje bíblico de la dirección de las aguas, sale esta bendición, porque vamos más profundo a ver qué es el agua. En la Biblia, el agua es símbolo del Espíritu Santo. Aquí, pues, estamos en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento, pero ya está hablando de una apertura del Espíritu Santo a nivel mundial. No tiene límites. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se esparció por todo el mundo. Entonces, por eso les digo, nos está hablando de un tiempo pasado por los que ya se convirtieron, presente por los que se convierten en este tiempo, y futuro por los que se van a entregar al Señor en un futuro. Yo sé que ahorita dicen, pero ¿por qué está hablando de la salvación si esto no está hablando de la salvación, ¿no? Por eso es que las aguas salutíferas es un tema que es un poco difícil de comprender, porque es un tema que no solo habla de la salvación de las personas, habla del caminar como creyentes, y también nos está hablando del milenio con nuestro Señor Jesucristo. Estos 12 versículos que leímos tienen un contenido muy, muy profundo hacia el creyente en el Señor. Amén. Pero no me voy a extender tanto, lo vamos a ver no tan profundamente.
Dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Aquí ya no está hablando de él, no está hablando Ezequiel del mismo. Recordemos que Ezequiel era el que estaba viviendo esta situación. Está hablando de que se acercó un hombre a él y tenía algo que representaba una medida. Cuando Dios se presenta en el Apocalipsis o en varios lugares con ángeles que tienen una medición, es por juicio o porque Él quiere medir en nuestra vida algo, porque mide una estatura en nosotros, mide un peso. Recordemos que nosotros somos medidos en balanza, nuestra salvación es pesada también en balanza. Porque Él mismo dice que Él pesa los espíritus y ve quién sí va a ser salvo y quién no va a ser salvo, no porque Él sea malvado o porque Él quiere excluir a algunos, sino porque las mismas personas toman esa decisión en su vida. ¿Hasta aquí vienen conmigo o ya los confundí? No. Entonces dice que llevaba un cordel en su mano y tomó una medida. Y cuando tomó esa medida, porque este líquido que salía de esta casa, salud, corría y se unía hacia un lugar en específico corría esta agua, donde pues no sé si era un mar o un lugar en donde ya toda esta agua se juntaba, y dice que hizo una primera medición a este varón de 100 codos, y le dijo a Ezequiel, métete los 100 codos. Entonces, la interpretación primaria de esta porción bíblica, nosotros podemos verla cuando recordamos el primer encuentro que nosotros tuvimos con el Señor. Nos está hablando de tiempos de cada persona, y cada persona, cada uno de ustedes ahorita van a sacar una medida en su andar cristiano. Entonces, tomas una decisión. Se presenta la salvación a tu vida y tú decides si sumergirte o no sumergirte en las aguas del Espíritu Santo. En algún momento todos tomamos esta decisión y dijimos, pues va. Hay muchos que nada más son simpatizantes del Evangelio y que deciden, aunque el Señor quiere impulsarlos a que entren a esas aguas del Espíritu, dicen no, hasta aquí. Mejor veo de lejitos. Y son aquellos que nunca se sumergen en esas corrientes de vida eterna. Estas aguas no son cualquier tipo de líquido. Representan, recordemos, el Espíritu Santo. Nosotros cuando tomamos el camino estamos sumergidos en estas aguas ya. Y el tema que marca aquí la Biblia se llama aguas salutíferas, que son aguas de sanidad. Y dice que él sí entró. Ezequiel sí tomó la decisión de entrar. Y la primera profundidad que tuvo Ezequiel fue hasta los tobillos. Dice que comenzó a caminar y el agua solamente cubrió la primera parte de sus piecitos, y se puede comparar con lo primero que nosotros hacemos en el Señor, nuestros primeros pasos en el Evangelio, lo que diría mi papá, los pininos en el Señor, nuestros pequeños primeros pasos, que a veces no son dificultosos, ¿no? Y que cuando las personas comienzan en el Evangelio,
pareciera que todo es miel con hojuelas. Y por eso dice la Biblia, habla de esta parte que los recién convertidos son como bebés y que toman lechita espiritual, ¿no? Que toman lo que su cuerpo puede digerir. Entonces, cuando nosotros comenzamos, así fuimos en el Evangelio. Comenzamos apenas con pequeñas cositas, con cosas que nosotros como nuevos creyentes podíamos soportar. ¿Qué niño no puede entrar al agua hasta los tobillos? Todo niño puede entrar, tanto que acá desecharon aquí unas albercadas el sábado y no nos da miedo. Un niño no se puede ahogar en un agua que le llega a los tobillos, es un agua muy, muy noble. Pero comienza una segunda etapa. Y yo así lo he marcado como etapas en la vida del cristiano, donde llega este varón una vez más y dice, bueno, ya aprendiste a caminar con el agüita en tus tobillos, ya sentiste, porque no sé si les ha pasado que caminan en la orillita del mar, se siente bien rico, nada más que las olitas nos peguen en los pies y no entramos más. Ahí nos quedamos en los tobillos. ¿Por qué disfrutamos tanto esa sensación? Yo creo que ahorita ustedes lo recordaron, esa sensación que se tiene de entrar nada más con los tobillitos a la agüita fría. Como que hasta se desinflama. Porque es una agua que es también para impulsar nuestra vida, para hacernos conocer al Señor. Pero llega el varón y dice que mide otros 1000 codos. Y le dice a Ezequiel, es tiempo de pasar por las aguas hasta las rodillas. Y comenzamos a adentrarnos un poco más. Aquí muchos se quedan en el agüita en los tobillos y ya no quieren crecer más. No hay, por eso es que la Biblia, Pablo dice tan fuertemente, teniendo que ser ya maestros de la fe, dice, ¿por qué les tengo que volver a enseñar? Lo primero, ¿por qué tienen que volver a tomar leche espiritual? Si ya tienen que comenzar a asimilar los sólidos. ¿Qué pasa si un bebé, después de los 6 meses, nosotros le seguimos dando lechita? Se comienzan a desnutrir, se comienzan a enfermar, les da anemia, no llegan a su peso. Así como los bebés pasan sus etapas de crecimiento, nosotros como cristianos, aquí nos está diciendo la Escritura que no nos podemos quedar en la agüita rica en los tobillos, que va a llegar un momento, que va a llegar, el Señor va a decir, métete más, vas a entrar más, y te va a comenzar a doler un poquito más también, porque vas a tener que empezar a asimilar cosas que no asimilabas, porque cuando entramos al agua ya comienza a hacer más presión en las rodillas y se siente la presión del agua en los pies ya cuando comenzamos a profundizar un poquito más. ¿Y por qué marca exactamente en las rodillas? Porque en esta etapa, hermanos, nosotros tenemos que orar. A partir de que comenzamos a crecer espiritualmente, tenemos que comenzar a crear una dependencia hacia una búsqueda de la intimidad con Dios. No se trata de solo venir a la iglesia, de cantar, de alabar, sino esto nos está hablando de tener ya una relación más profunda con Dios, de que la forma en la que nosotros vamos a lograr ir creciendo más en el Evangelio va a ser solamente de rodillas y quizás comenzar a asimilar cosas más duras en el Evangelio, un poquito más difíciles. Y cada etapa que nosotros llevemos en nuestro cristianismo
va a llevar el momento decisivo en el que el Señor nos dice otra vez, te voy a llevar más profundo. Esto, recuerden que siempre va a ir también de la mano con las experiencias con el Espíritu Santo, porque el agua en la que Ezequiel se está metiendo es un agua que salta para vida eterna. Es la representación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, si bien es muy cómodo el agua que llega nada más al tobillo, conforme vamos profundizando, también las experiencias con el Señor van a ser más profundas. Tienen que ser experiencias que vayan a ser equivalentes también a las pruebas que estamos viviendo, para que nos impulse, porque la misma presencia de Dios, cuando nosotros estemos viviendo estas luchas que nos van a hacer arrodillarnos, las mismas, lo que veamos en su presencia nos va a ir impulsando también para seguir adelante, porque no puede ser todo siempre malo también. Hay cosas bonitas también que vamos a vivir en la presencia del Señor, y en esta parte vamos a poder experimentar en nuestra vida lo que dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a comenzar a enseñar cosas que no conocías cuando eras un bebé espiritual. Vas a comenzar a asimilar no solo problemas más difíciles en tu vida espirituales, sino cosas misteriosas, cosas preciosas, cosas que llenan tu vida dentro del ámbito espiritual en la presencia del Señor. Cosas diferentes. Dice que vino una vez más y midió otros 1000, dice, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, que es hasta esta zona, porque dicen que es el momento en el que Dios comienza a impulsar nuestro ministerio, porque conforme tú profundizas más, no solamente va a ser que tú sientas la presencia de Dios, que tú busques la presencia de Dios, sino que el Señor va a empezar a pedir ya un trabajo de ti, va a empezar a pedir una productividad de tu vida, un fruto de tu vida, y el fruto no solo es lo que tú des en paciencia, benignidad, bondad, sino el fruto va a ser en las obras que tú hagas hacia el mundo, porque nosotros no nos vamos a salvar por obras, ¿sí sabían? Nosotros no podemos ser salvos por obras, pero las obras sí son resultado de nuestra fe. O sea, el que no hace obras, justificando que la salvación no es por obras, quiere decir que quizás su salvación no está en juego, porque es al contrario. Si yo tengo mi salvación, yo voy a anhelar hacer obras para Dios. No sé si me doy a entender. Esas obras van a ser el resultado de mi búsqueda de Dios, de mi amor hacia Dios, de mi salvación. Y dice que midió otros 1000 y ya era un río que no podía pasar. Cuando, perdón, la primera vez que yo saqué este estudio fue en el año 2023. Cuando yo saqué este estudio, yo lloraba al sacarlo, porque el Señor me enseñó las etapas de la vida de mi papá. Y el Señor me habló que él ya estaba en la última etapa y que ya era tiempo. Y yo no podía entender, porque yo veo a mi papá muy fuerte, todavía es joven. Incluso, no sé si recordará a mi madre que se lo comenté, que me pegó muy duro sacar este estudio, porque
yo sentía que era una forma en la que Dios me estaba diciendo que era tiempo de despedirse. Cuando antes del cáncer vimos muchas cosas. Yo creo que realmente llega un momento en nuestra vida en el que nuestra vida depende completamente ya de Dios. Y dice que cuando llegas a esta etapa, ya no puedes, tus pies ya no pueden tocar el fondo. Avanzas a tal nivel que solamente se puede a nado. Así lo dice aquí. Dice, y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y es una etapa, hermanos, que yo creo que ninguno estamos viviendo todavía. No sé en qué etapa se encuentre cada uno de ustedes. Reflexionemos en nuestra vida, si hemos avanzado, si hemos crecido. Pero van a llegar las pruebas, van a llegar las luchas y cuando papá no podía caminar por sus piernas que le dolían, duró muchos años con dolor en sus piernas. Y cuando yo pensé en esto decía, es que hay momentos en tu vida ministerial que ya solamente te sueltas en el Señor. Muchos dicen ya no veo lo duro sino lo tupido, ¿no? Pero la realidad es que cuando el Señor afirma tus pasos de tal modo, pues aunque la corriente te lleve ya, los siervos de Dios se dejan llevar, no va a haber nada que los impulse a mirar hacia otro lugar que no sea el rostro del Señor. Ellos tienen una determinación tan fuerte que se sueltan. Como él dice, ya llegó un momento en el que era tan fuerte el poder del río que pues ya me dejé llevar por el río. Y creo que debe de ser nuestro objetivo. Crear una dependencia tal con el Señor que le soltemos todo. O sea, que digamos, Señor, ya. Y creo que yo le decía, Señor, yo quiero así, algún día, estar en tu presencia de tal modo que diga, ya no importa, Señor, estoy disfrutando de tu presencia, eres tan fuerte en mi vida. Yo sé que no estoy en esa etapa, pero quiero llegarla, quiero llegar a ese nivel. Y en estas porciones escriturales es lo que nos invita a que no nos quedemos estancados en una de estas etapas por problemas, por luchas, sino que avancemos, porque recordemos que la medida que daba este varón, que seguramente era un ángel, no era que determinara solamente lo profundo que él debía de entrar, sino que era una medida personal del crecimiento que sé que él tenía que tener en la presencia del Señor. Y el Señor siempre va a tomar una vara de medir y nos va a medir. Siempre, siempre Él va a tomar una vara de medir y va a medir nuestra vida espiritual. Porque también lo dice en Apocalipsis, que Él tomó ese texto está tremendísimo, porque dice que Él tomó igual una, creo que caña de medir, dice en Apocalipsis, y dice que comenzó a medir a los que tocan en el altar. Entonces, son palabras tremendísimas, porque nos habla acerca de nuestra relación personal con el Señor y cómo es la calidad de nuestra relación con Él. No crean que el cristianismo nada más es irla a pasarlo. El Señor sí demanda de nosotros un avance, un crecimiento. Por eso Pablo dice, ya,
Dice, ya dejen de tomar lechita espiritual, es tiempo de comenzar a comer sólidos. ¿Por qué? Porque es importante. Pues porque también tenemos que servir ministerialmente, porque también tenemos que dar un fruto, tenemos que dar una obra hacia el Señor. No todos sirven del mismo modo, porque podría decir acá mi tío Chato, ¿no? Podría decir, es que a mí no me gusta pasar al frente y hablar. Pero hay otras formas de servir. Hay gente que sirve de muchos modos. La hermana, no sé si le tocó a él verla, pero una mujer de oración tremendísima. Que se hincaba a orar desde las 7 de la mañana y yo ya me iba como a las 9 y llegué a ver que hasta las 12 duraba hincada orando a esa hermana, orando por los ministerios, orando por las personas. Hay gente que tiene ministerios también de a lo mejor no los vemos en un altar, pero qué tal que andan predicando el evangelio allá a la gente que lo necesita, a los drogadictos, tan solo aquí que tiene ese ministerio. El domingo no lo vieron que ahí se agarró al muchachito y luego le empezó a predicar. Sí. El asunto es que nosotros crezcamos. Si tú sientes que lo tuyo no es predicar en el altar, no es dirigir en el altar, yo creo que el Señor habla a cada uno y nos dice cuál es en lo que el Señor nos va a usar. Pero tenemos que dejarnos usar en las manos del alfarero. Gloria a Dios. Tenemos que dejar que Él nos tome y nos haga una obra perfecta para su gloria y su honra. Amén. Amén, amén. Y dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Esto es bien tremendo, hermano, porque cuando llega a este nivel es algo diferente. Por eso yo les digo que meramente nos está hablando de las etapas. Me hizo volver por la ribera del río. La ribera es la orillita del río y es por donde los pescadores avientan sus redes y comienzan a pescar. Pero esta palabra es tremenda, hermanos, porque cuando nosotros crucemos del otro lado de la ribera, ya no vamos a estar en esta tierra. Aquí está uno de los secretos de este texto. El otro lado de la ribera ya no es un lugar terrenal, ya es un lugar que nos está hablando proféticamente de nuestra vida cuando ya estemos, pues en el tiempo milenial, porque nos está hablando de la tierra. Volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región oriente y descenderán a la Araba. Y entrarán al mar, y entradas al mar recibirán sanidad las aguas. ¿Qué es lo tremendo de esto, hermanos? Que la descendencia de las aguas a la Araba descienden exactamente al mar muerto. Entonces, esta es una profecía que nos habla del tiempo en el que Jesús viene a la tierra, como el mar muerto ya va a recuperar su vida. ¿Por qué? Pues porque dice que hay árboles. ¿Y quién de ustedes ha visto árboles en el mar muerto? ¿Se han visto videos del mar muerto alguno de ustedes? Pues es un lugar desierto. Y aquí dice que en la ribera, que en toda la orillita hay árboles. Dice, estas aguas entran en el mar y entradas en el mar sanan las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá
estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿En cuál río? ¿En cuál río entró Ezequiel? Entró en el río del Espíritu Santo. Y todo el que entrare en el río del Espíritu Santo vivirá. Dice, y había muchos peces. Y una vez mamá tuvo un sueño de peces gordos que pescaban. Que agarraba ella y pescaba peces, pero bien extraños. Muchos dicen que en casa de oración hay poquitos hermanos, nos han dicho porque ha sido muy lento el crecimiento. Yo les digo, pero cada uno cuenta como por 15. Y cuando ella tuvo ese sueño, dice que ella pescaba peces muy exóticos, como muy extraños. Entonces, estos pescadores los comparan con aquellos que en el ministerio han servido, pues en el evangelio, pescando, porque la misma Biblia dice, yo os haré pescadores de hombres. Y dice, las aguas entran en el mar muerto, dice, y todo lo que entra tiene vida. Y va a tener muchos peces esta agua. Entonces, no nos puede hablar de otra cosa, sino que de lo que nos hablaban los pescadores de los evangelios. Los pescadores, ellos lo representaban como las almas. Dice, y si tú entras en estas aguas, también tú vas a sanar y también tú vas a vivir. Ella abrió Karen. Ahí fue donde alcanzamos el Señor alcanzó al narco, ¿verdad? A Javier. Cuando el Señor salvó a Javier, el hermano de Laurita. Ah, sí. Es que el Señor me mostró que brincaba así para la iglesia un pez, pero muy grande, así estaba muy grande y de colores. Y yo no entendía. Entonces, al poco tiempo empezó a llegar un joven que él era narcotraficante, pero pues no sabíamos nosotros. Pues ahí nunca supimos hasta que falleció. Lo mataron. Fue el que me regaló el dinero para cuando hice la obra ahí en casa de oración, que me dijo, extienda la mano, y me puso 50,000 pesos. Que tenga. Y luego me decía, Toño, es dinero lavado. Luego, ya está bien lavado por el Señor. No te fijes en su Ya entró en las aguas. Ya entró. No preguntes de dónde. Y sí, ciertamente, cuando él se convirtió, fue una cosa que la vimos tan sencillo, ¿verdad? Pero le costó trabajo. Y él se convirtió en la sierra. Se entregó al Señor. Sintió el fuego del Espíritu Santo y se convirtió. Y como al mes de que fue y se convirtió, lo mataron. ¿Verdad? Sí, porque él decía que iba a dejar eso. No nos decía que iba a dejar, pero nos decía que iba a cambiar de carrera, que iba a dejar su trabajo y que se iba a dedicar, decía que gelatina. Sí, Iba a ahorita me vender acordé que gelatinas. le pregunté aquí qué por las gelatinas. Sí, decía que iba a vender gelatinas. Y pues el Señor se lo llevó a cuentas. Entonces, pues quizás inclusive nosotros impulsamos también esos peces que entren a esas aguas y vivan. Dice, y junto a él estaban los pescadores, y desde Engandi hasta en Eglam será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Estos son los que del pueblo de Dios han rechazado. Otra vez. Han rechazado el evangelio. Dice, junto al río en la ribera, a uno y a otro lado. Esto a mí me encanta. O sea, esta parte escritural es donde yo concluyo que nos está hablando del tiempo milenial. Dice, y junto al río de la ribera, a uno y a otro lado, crecerá
toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. No voy a ahondar en el Apocalipsis, porque si no, no vamos a salir de aquí. Pero todo esto son características que nosotros podemos ir uniendo de lo que nos habla del reino de Jesucristo. Cuando Jesucristo establezca su reino en la tierra, dice que va a haber un santuario y que de este van a salir ríos. Que del santuario van a salir ríos, por eso les digo que nos habla de nuestra vida en presente, de los que ya se convirtieron en el pasado, y nos está hablando proféticamente del tiempo milenial en el futuro. Por eso es que ese es un texto que creo que le dicen telescópico, no me acuerdo cómo le dicen, que nos habla, que es un texto que nos habla de 3 tiempos. Entonces, recordemos que en el Apocalipsis nos habla de que del templo donde está el trono de Jesucristo salen 2 ríos y que hay árboles y que hay árboles, no sé si hay 12 tipos de árboles o tienen 12 frutos cada árbol, no me acuerdo. Por eso no quiero ahondar mucho tampoco, porque es demasiada información. Pero dice que estos árboles que se van a encontrar en el reino de nuestro Señor Jesucristo en el milenio, va a ser para sanidad de las naciones. Van a tomar de sus hojitas y van a servir para sanar sus cuerpos. Pero aquí vienen un montón de cosas y ahí se los voy a dejar para que así les lleguen muchos signos de interrogación aquí en su cerebro. En el tiempo del milenio nosotros ya vamos a tener cuerpo glorificado. No vamos a necesitar hojas para la sanidad. ¿Y por qué? Aquí va a haber un fruto con hojas para la sanidad. Ahora ya tienen los signos de interrogación. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente. Este es donde nos habla en Apocalipsis de esto mismo. Como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Ya ven que no me lo saqué de la manga. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el agua, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. O sea, el que produce los 12 frutos es el árbol de la vida. Dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero serán en ellas, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. A ver qué opinan, qué piensan. Este no es el milenio, ¿verdad? No, ese es ya en el fin. Este es la Nueva Jerusalén. Sí. Esta es la Nueva Jerusalén. El Señor a mí me permitió, pero yo no sé si sea que sí lo haya yo visto en realidad, o solamente porque ese sí fue un sueño, que lo vi yo así y vi el árbol en medio y salía así toda el agua y estaba así como con todas las hojas bien grandes, y pasaba la gente y calaba Las hojitas. calaba las hojitas. Y le dije yo a tu papá, oye, ¿tú ese sueño será cierto o yo me imaginaría? Dice, pues es parecido a lo que dice Apocalipsis, porque él dice que las hojas eran para la sanidad de las naciones, las hojas de este árbol. Y ese es el que estaba en el Edén.
Así, estas también, esto dice exactamente lo mismo. Ajá. Que va a ser ríos que reverdezcan también hacia el Edén. Porque el río que va hacia el oriente va a llegar más allá del río Tigris y Éufrates y va a producir que otra vez el Edén se dé. Fructifique. Ajá. Es que ese árbol nos correspondía tomar de él, pero el hombre, como cayó en pecado y en desobediencia, ya no pudo tomar de ese árbol que le iba a permitir vivir para siempre. Entonces ahora, yo pienso que más bien es como un tipo, ¿no? Porque estando en la presencia del Señor, yo digo, ¿quién se va a enfermar, no? Es lo que dicen. Fue lo que yo vamos pensé. a tener cuerpo glorificado. Pero es que, como hay una parte que uno es el tiempo del milenio y otro va a ser la Nueva Jerusalén. Entonces, la Nueva Jerusalén ya va a ser con cielos nuevos y tierra nueva. Y el tiempo del milenio va a ser 1000 años de paz. Entonces, se cree que en el tiempo del milenio, yo he escuchado comentarios así, estos árboles van a ser porque sí va a haber personas que sobrevivieron a la... Que lo necesitan. Ajá, que van a sobrevivir a la gran tribulación, de los que pues nunca se arrepintieron, que nunca creyeron, pero que van a ser sobrevivientes y que van a estar allí también formando parte de este reino y van a ser los que van a necesitar estos árboles. Entonces, díganme su opinión. Los veo muy espapiripados. Estamos pensando. Los dejé así como que con Hay muchas una- dudas. Hay una cita en uno de los salmos que yo no entendía nada. Parece que está en el... Ay, ya no me acuerdo si es el Salmo 42 y algo. O a lo mejor me equivoco, no me acuerdo bien para no ahondar mucho. Pero dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y yo decía, ¿pero eso qué significa? O sea, yo como que hago este versículo como que encaje en ese, ¿verdad? Y el salmista estaba sufriendo demasiado, ¿verdad? O sea, ya está diciendo todas, no nada más una parte de lo que me correspondía pasar, lo estoy pasando, sino todavía más allá, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de noche tu misericordia estará conmigo. ¿Verdad? Bueno, ese es mío. Sí.